Quiero preguntarle a Juan Pina, que es uno de los cofundadores del Partido Libertario, o Partido por la Libertad Individual. Partido Libertario. Sí. Partido Libertario. Antes se llamaba Partido de la Libertad Individual, hace años, ¿no? Se llamaba Partido de la Libertad Individual. Me decías, por cierto, al contrario que José Javier, tú aplaudías este icono que he escogido para presentar el programa, la Estatua de la Libertad. Por supuesto. Porque además es el icono del Partido Libertario, la Estatua de la Libertad. Juan, vamos a intentar acotar, porque ahora mismo el espectador que esté en su casa, a no ser de que sea un tipo ducho en la materia, o una mujer, va a estar un poco perdido con los límites de esto que llamamos liberalismo. ¿Dónde se produce la génesis ideológica, política e intelectual y cómo va creciendo hasta nuestros días? Es que es verdad, ese problema que planteas es cierto. Hay una grandísima polisemia respecto a la palabra liberal o liberalismo, no solamente en español, en otros idiomas también, y la verdad es que eso hace que sea muy complicado definir hoy cuáles son los límites. No hay unos límites claros del liberalismo. Incluso también discutimos entre los libertarios si el libertarismo es parte del liberalismo o solo es un hijo o ya es otra cosa muy diferente. Evidentemente todo viene de un movimiento a favor de la libertad, y yo creo que el origen, bueno, nos podríamos retrotraer hasta el renacentismo, pero yo creo que hay grandes hitos que son la Revolución Inglesa, después la Revolución Francesa y la Americana, pero yo sobre todo me quedaría con la americana. Es decir, la Revolución Francesa es una revolución que tiende al colectivismo y a un grado terrible de estatismo, aunque hay grandes libertadores en el movimiento liberal francés, pero al final termina siendo un movimiento colectivista y estatista. Sin embargo, la Revolución Americana pues lleva justamente a todo lo contrario, a pretender el gobierno más limitado posible y a tener, bueno, pues el primer país del mundo que establece un régimen político de libertades y de mayor individualismo que todo lo que había habido anteriormente en Europa. Entonces, en Europa, durante ya todo el siglo XIX y en particular en España, pues tenemos grandes movimientos intuitivamente liberales, pero no tenemos una concreción práctica tan importante como en otros lugares de Europa sí que ha podido haber. En este sentido, a mí me gustaría sobre todo destacar un hecho importante, que es que nuestras Cortes de Cádiz son quizá uno de los primeros lugares donde empieza a utilizarse la palabra liberal, que después desde el español pues trasciende a otras lenguas y se termina utilizando en todo el mundo como sinónimo de todo eso que significa libre pensamiento, liberación frente al oscurantismo, frente a las tinieblas, aplicación práctica de las ideas más ilustradas en todos los aspectos de la vida, y que, bueno, pues termina por generar un sistema político, económico y social mucho más libre que el que la humanidad había conocido durante decenas de siglos anteriores, ¿no? Y eso es lo que hace que en estos últimos 2 o 3 siglos hayamos conocido una auténtica revolución de la ciencia, de la tecnología, de la economía, con el capitalismo, que es lógicamente pues la vertiente económica del liberalismo político, y que en muy pocos, en 200, 300 años, hayamos llegado a unos niveles de bienestar, de desarrollo, que no se habrían podido alcanzar si hubiéramos continuado con la inercia preliberal.